Hoy en día Santiago es el centro cultural, político, industrial y también, obviamente, económico más importante de toda la zona norte. Porque se encuentra ubicado en el Valle del Cibao, una de las zonas más fértiles de toda la República Dominicana. Definitivamente, una de las ciudades más importantes de todo el Caribe. Se toma como la fundación de Santiago el 25 de julio de 1495 como ese pequeño fuerte que hizo Cristóbal Colón junto con su hermano Bartolomé, próximo al río Yaque del Norte. Ya para 1504, el gobernador de la isla en ese entonces, Nicolás de Obando, traslada ese pequeño contingente de soldados de aproximadamente de 12 a 15 soldados de infantería de la Orden de Santiago y lo traslada hasta esa zona de Jacagua. Junto con esos soldados se hizo acompañar de otros tantos para en total fueran 30 soldados o 30 caballeros. Por eso el nombre de Santiago los 30 caballeros, porque en esa época se acostumbraba a que para sustentar una villa, un poblado, se tenía que, como mínimo, haber 30 familias. Entonces esos 30 caballeros eran esas 30 cabezas de familias. Santiago recibe el nombre oficial en 1508 por una bula papal. También ese mismo año recibe el escudo de armas que actualmente ostenta la alcaldía de Santiago. En ese pequeño poblado habían 30 casas de mampostería, una por cada caballero de la Orden de Santiago. Había una alcaldía. Se presume que pudieron haber habido 2 capillas. Esta era una de ellas, estaba encomendada a un convento de monjes franciscanos. También habían diferentes talleres de zapatería, herrería, satería. Era mayormente una villa de paso para darle soporte a los viajeros que venían de Puerto Plata a La Vega. ¿Y por qué La Vega? Porque ahí era donde estaban las grandes minas de oro y plata, que era lo que mayormente le interesaban a los españoles. Fue bastante dilatada la terminación de esta capilla, inclusive la parte oeste, o sea, esta que ustedes ven aquí, no se concluyó como se tenía pensado, porque se quería hacer una especie de atalaya, porque obviamente todavía en esa época había pugna entre españoles y taínos. Y como ustedes pueden ver por aquí, tenía su propia verja, porque se hizo ya después de la fundación de la villa y estaba afuera de la villa. Además de que los monjes franciscanos acostumbraban a construir sus templos fuera de lo que era básicamente el bullicio de las ciudades, porque a ellos les gustaba estar más a las afueras por el tema de la naturaleza. Como ellos eran seguidores de San Francisco de Asís, San Francisco de Asís les gustaba mucho la naturaleza y ellos abogaban mucho por eso también. Entonces, hacia aquí está el frente de la iglesia, de la capilla. De la capilla. Hay muchas ruinas porque se ven como los montones de muros que existieron una vez dentro de su propiedad. ¿Qué hay? O sea, además de las ruinas de la iglesia. La villa, como tal, terminó para 1562, el 2 de diciembre de ese año, producto de un terremoto que se presume fue entre 7.58 en la escala de Richter. Entonces, si usted toma en cuenta, por ejemplo, que para la época que las construcciones eran de mampostería y piedra, o sea, literalmente eran bastante fuertes. Fue de una manera ordenada que algunas personas se fueron. Se fueron ya próximas a donde está actualmente la ciudad, cerca de Río Yaque del Norte, a un terreno donado por una mestiza casada con un terrateniente español llamada Petronila Jaques Vida Minaya. Ella cedió parte de sus terrenos a esos damnificados que decidieron irse y ahí ellos fundaron nuevamente Santiago. Bueno, esta propiedad la adquirió Alexandre Benoit en 1837. Él era general de brigada del ejército de Napoleón. Entonces, cuando Napoleón pierde la campaña rusa, decide venir a las Antillas Menores. De las Antillas Menores pasa a Haití. De Haití pasan a Montecristi y ya para 1837 adquieren esta propiedad. O sea, pero espérate, para hacerte un paréntesis, quiere decir que tu familia tiene esta tierra desde antes de la independencia de República Dominicana. O sea, casi una década antes de que República Dominicana fuese República Dominicana, ya ustedes eran dueños de este territorio. Exactamente. Y de un territorio que obviamente fue la fundación de la ciudad de Santiago. Óyeme cómo se solapa la historia una arriba de la otra, qué locura. Aquí hay 2 cosas interesantes. Además de la historia, que tú la estás contando, también es que este territorio les pertenece a ustedes. Y venir a visitarlo es una experiencia que te permite comprender dónde y cómo nace Santiago
pero también cómo llegan sus habitantes. Pero ustedes sí pueden venir a vivir la experiencia, a conocer la historia de la Fundación de Santiago, la historia de la familia Benoit. Lo pueden hacer, la entrada son 100 pesos. Tienen que comunicarse, les vamos a dejar los números de teléfono, porque de verdad que es para mí una de las experiencias más bonitas, porque soy un amante de la historia y porque te permite conocer cómo Santiago es el Santiago de los caballeros de hoy en día. Seguimos recorriendo.